Muchas gracias a Betty González Elger que nos presentó esta sección desde su Bosque Escuela Montessori. Y como puede usted ver en nuestras redes sociales, ya tenemos todo listo para hacer enlace hasta Barcelona, que nos vamos a hablar con un especialista en café. De café, pero café en serio, ¿eh? No se crea que es cualquiera, porque yo me quedé cuando estaba viendo por acá la biografía y la semblanza de nuestro invitado. Pues es que en el mundo solo hay 100 personas con el grado de experto Q-Process 3, que esto lo otorga el Coffee Quality Institute, y la verdad es que te quedas sorprendido que en este tipo de instancias, y sobre todo un paisano, ¿no? Que este invitado, como les comentaba, Pablo Contreras Rodríguez, es propietario de SHB Café en México y accionista de Strictly Hard Bean International. Y hoy tenemos la oportunidad de charlar con él, gracias a nuestros amigos de Café La Chiapaneca, que le agradezco a Claudia y a Alex que nos pusieron en contacto con él. Y pues todo un especialista que nació entre cafetaleros, porque su padre, productor de estos frutos de la planta en el estado de Chiapas, y hoy lo tenemos aquí en directo. ¿Cómo estás? Buenos días, Pablo. Bienvenido. ¿Qué tal, Toño? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Un placer saludarte y cuéntanos, ¿cómo te atrapa a ti el mundo del café? Ya sabemos que viene de la familia, pero a veces de una generación a otra, muchas veces se pierde o no hay interés, pero a ti parece que te atrapó. Sí, en mi caso, Toño, desde muy pequeño me interesó el mundo del café, y quizá por mi padre, por las historias que me contaba. Ajá. Es que se me hacía un mundo de aventuras, ¿no? Y claro, también, curiosamente, mis hermanos, ninguno de los dos hermanos que tengo se interesó por el negocio. Es más, ni siquiera conocen las plantaciones de café de mi padre, ¿no? Y te lo decía por eso, porque pasa de repente de una generación a otra, que el padre o el abuelo inician con un negocio y a veces no es que no sepan trasladárselo a los hijos, sino que puede dejar de ser interesante para ellos. Y qué orgullo, ¿no? Que ahora puedas continuar con esta tradición, pero desde otra perspectiva, porque tú estudiaste nutrición, ciencia de los alimentos, pero todo enfocado al café, pero lo tuyo ha sido más en el tueste, crear máquinas, hacer esta cultura de la bebida, más que de producirla, ¿no? Así es, bueno, sí me he dedicado más a promover el negocio de café desde distintos ángulos, más que ser productor. Yo no soy productor de café, claro, pero sí un gran promotor, eso sí, con pasión además. Y bebedor, ¿no? Mucho, sí, totalmente. Ok. Oriundo de la Ciudad de México, ¿de qué delegación eres, Pablo? Yo nací en la delegación Iztacalco. Ok. ¿Y con cuántos añitos tuviste la oportunidad de vivir en Chiapas? Sí, pero ya fue después. Cuando terminé la licenciatura es que me voy a vivir allá. Estuve viviendo 15, 17 años en Chiapas, entre Chiapas y México, porque veía también los negocios de tostado. Entonces estaba 3 semanas en Chiapas, una en México, depende cómo se necesitara, ¿no? Como dicen aquí, ¿no? A caballo entre dos ciudades. ¿En qué ciudad de Chiapas era donde más te establecías o visitabas? Porque imagino que hay diferentes sitios donde se cultiva el café, ¿no? Sí, yo trabajé 15 años en las plantaciones de mi padre. Y había que llegar a la ciudad de Tapachula. A Tapachula. Sí, y de ahí moverse un par de horas hacia las plantaciones, ¿no? Tenía un par de amigos que estudiaron conmigo en la carrera y son muy folclóricos para hablar. Les decíamos los ergas porque una palabra muy común ahí, ¿no? Sí. Y ahí en Tapachula, pues me imagino esa cercanía con Guatemala y es zona cafetera, todo eso, ¿no? Así es, la zona de las montañas de Soconusco es zona cafetalera, es una de las principales zonas cafetaleras de Chiapas, junto con Los Altos y la región central, ¿no? Ahí donde está la reserva de la biosfera del Triunfo, esa es otra zona importante, ¿no? ¿Cómo te vas ahí involucrando? ¿Trabajaste en la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad? Estuviste como administrador ahí por 7 años, organizando competencias de baristas, de diferentes profesionales.
te vas ahí envolviendo. ¿Cuál ha sido tu experiencia durante todos estos años? Porque iniciaste muy chavo, como bien dices, Pablo. Así es, yo creo que lo más interesante es que me tocó toda la evolución del mercado comercial al mercado de especialidad en México, ¿no? Ajá. Me invitó Arturo Hernández Fujiyaki, que es presidente de la AMSE, a trabajar, a colaborar con ellos. Y sí, estuve 7 años y nos tocó este cambio de mentalidad donde no era posible vender una taza de café a un mayor precio, donde no estaba diferenciado el producto. Ajá. Hasta lo que es hoy, ¿no? Que creo que en México han hecho un estupendo trabajo en la comercialización del café especialidad y pues eso ha traído más oportunidades a algunos productores, ¿no? Eso es algo con lo que he estado charlando con diferentes productores y gente que está tratando de abrir mercado aquí en Europa. Creo que en eso se nos adelantaron los colombianos y que han sabido vender muy bien todo su café. A nosotros empezamos tarde, ¿o qué pasó? Porque de repente a nivel mundial México no es reconocido como un país cafetero o productor de café. Sí, es curioso, pero antes teníamos mucho más prestigio en Europa, ¿no? Las grandes plantaciones de café de México sí que las conocían bien en España, en Italia, en Alemania. Sí. Pero también estas grandes plantaciones pues han ido desapareciendo. En realidad el negocio del café como un monocultivo pues no es rentable. México no puede competir contra los grandes, ¿no? Contra Colombia, contra Vietnam o contra Brasil, ¿no? Inclusive, bueno, ya Colombia tiene ese problema también. Casi los brasileños y Vietnam están acaparando el mercado cada vez más. Y entonces los grandes productores de café han ido desapareciendo y lo que ha ido pasando en México es que van quedando los pequeños productores. Ajá. Y curiosamente, aunque tienen grandes oportunidades para hacer un buen negocio en el mercado de café, pues falta mucha educación, ¿no? Y entonces el resultado de esto es que cada vez está más segmentado el mercado, cada vez México tiene menos participación, ya no se exporta como antes el café, y también internamente pues necesitamos apoyar mucho a los productores, porque si bien se ha desarrollado este mercado de especialidad, también es cierto que el productor no sabe qué es lo que necesita ese mercado, no sabe qué hacer con su procesamiento para llegar a esos mercados, y a veces no es factible llegar a esos mercados. Entonces todavía falta mucho trabajo por hacer con los productores en los próximos años si es que queremos volver a impulsar esta actividad, ¿no? Si no, México pues va a ir perdiendo competitividad y eventualmente pues saldrá de la lista de los países productores. ¿Hay una lista donde haya como un ranking ahora mismo, Pablo? Así es, actualmente México estamos oscilando entre el 10º y el 11º lugar. Oye, está a bien. nivel mundial. ¿De cuántos? La verdad es que no sé cuántos países sean. No, te preguntaba sí, porque no vayan a ser 15, ¿no? O 12. No, último. Son más que eso. El cultivo de café es intertropical. Okay. No, pero lo que sí te puedo decir es que cuando yo me inicié profesionalmente en el mundo del café, pues México era el 4º productor mundial. Okay. Entonces no vamos a... Hemos pasado al 11. Al 11. A veces somos el 10, a veces el 11, sí. Ok, bendices tú que ahora mismo esta falta de fuerza en la producción es también porque no es negocio o porque no están los precios adecuados, ¿no? Así es, son las dos cosas. Los precios, debido a la alta producción de países como Vietnam y Brasil, pues saturan el mercado y no hay una ansiedad por consumir café y pues los precios bajan. Esa puede ser parte de la explicación, pero más que nada yo creo que es el enfoque y la falta de educación, porque la nueva forma de ver el cultivo del café debería ser más rentable para los pequeños productores. ¿Y esto qué incluye? Bueno, incluye primero el huertas de autoconsumo, que es una parte pequeña de la superficie de los cafetales, pero que permite crear una economía local. ¿Como un autoempleo, dices tú? Lo que vemos aquí con las cafeterías también. No es, o sea, sí es autoempleo, pero a la vez les da espacio para seguir produciendo café. Déjame explicarte un poquito. El promedio más o menos son 2 hectáreas por productor, ¿no? Necesitan más o menos 700 metros cuadrados para cultivar
todas las frutas, verduras y comida en general que necesita una familia de 4 personas. Okay. Pero entonces cuando se tiene el café como una actividad secundaria, es que el negocio se vuelve más apropiado. ¿Por qué? Porque solamente si reciben buenos precios y solamente si tenemos café de buena calidad es que el café se vende. Si no, el modelo lo que hace es que el café meramente es un producto que puede ser composteado y puede ser reutilizado en la huerta, porque los productores no viven exactamente del café. Cuando se rompe este modelo de dependencia, que bueno, hemos podido hacer algunas pruebas por 5 o 6 años con algunas personas conocidas, es que esto se vuelve muy interesante porque hay excedentes en la huerta para intercambiar con los vecinos, lo cual genera nutricionalmente una ventaja. Normalmente las zonas productoras son zonas que tienen agua y tienen buen clima, y la actividad del café se vuelve secundario y solo es para aquellos casos donde el precio lo vuelve rentable. El café en México, yo creo que si se vende en el mercado de especialidad es... Voy a retomar la charla con Pablo, que la verdad es que está muy interesante. Y a ver si me estás viendo por ahí, Pablo, estoy volviendo a marcar para retomar nuestra charla. Ahí está. A ver si tenemos la oportunidad. Hola. Pablo, lo siento, hubo por ahí un corte. ¿Verdad? Un corte. Sí, gracias a nuestros amigos de Movistar, que se nos cortó ahora mismo, pero ya está todo, todo vuelve a la normalidad. Me estabas contando de este producto que en México, como bien dices, ahora que lo están comercializando, que puede ser algo autosustentable para las familias que lo producen, ¿no? Así es, y entonces el café se convierte en un ingreso adicional y complementario. Correcto. Sí, si eso lo combinas con el manejo de microorganismos en el suelo, ya no es necesario fertilizar y tampoco agregar pesticidas. Lo que se requiere es mucho conocimiento, pero hemos podido hacer ya ensayos por 5 o 6 años y bueno, la producción por planta casi igual a la de un cafeto brasileño. Entonces, genial. Sí se puede hacer un negocio sostenible, biodinámico, que además al cafetalero pues, le proporcione buena alimentación y sobre todo bienestar, ¿no? Que es una palabra que nunca tomamos en cuenta, ¿no? Y que se sigue interesando en plantarlo, ¿no? ¿Cuáles son las zonas más fuertes? Porque si bien el estado de Chiapas es un referente, tenemos cafés de Veracruz, de Puebla. ¿Cuál sería en este caso en México el que más viene impulsando la producción de café como tú lo has detectado? Bueno, el que más impulsa la producción definitivamente es el estado de Chiapas, seguido del estado de Veracruz y después el estado de Puebla. Ok. Entre Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero, pues casi tenemos el 95% de la producción nacional. Genial. Yo creo que los que tienen oportunidades serias para incursionar en el futuro, pues son otra vez Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y eventualmente creo que Guerrero y Nayarit son los que tienen más oportunidad para incursionar en el mercado, ¿no? Correcto. Tú eres propietario de SHB Café en México. ¿Y qué es lo que hacen desde esta empresa, Pablo? Sí, nosotros lo que impulsamos es la transferencia de conocimiento, de tecnología. Y en el caso de México, pues también maquilamos café para cafeterías de especialidad. Acercamos a los productores con las cafeterías de especialidad. Hemos estado transformando, hemos estado detrás de la transformación, creo yo, del mercado de especialidad en México, porque empezó siendo un mercado de cafeterías, pero actualmente ya podemos decir que el mercado de especialidad en México, pues si no tienes un tostador o un microtostador, entonces casi estás fuera ya de esta categoría, ¿no? Okay. Entonces, esto ha ayudado a que el productor pueda llegar a las cafeterías y fomentamos este tipo de cosas, ¿no? Cada vez conocimiento, consultoría. Correcto. Sí, dime. No, te digo que cada vez bebemos más café y de mejor calidad en México. Tú vives en Barcelona. ¿Cómo fue que llegaste a este lado del charco? Bueno, tenemos realmente poco tiempo en Barcelona. Pues, yo vine por una razón familiar. Okay. ¿No? Mi esposa y mis hijas son españolas y bueno, decidieron que ya
no querían vivir en México y pues nos venimos para acá. Yo en realidad estoy todo el tiempo moviéndome entre los dos negocios, salvo el año pasado que la pandemia pues sí, nos impidió un poco viajar. Sí, así es. ¿Cómo has encontrado el mercado aquí? Es algo que te voy a preguntar porque si no te lo digo reviento. Sí, ¿Por qué madres le mezclan aquí el torrefacto al café y a la gente le gusta? Es una buena pregunta. Bueno, primero decir que el café torrefacto pues no es tan seguro, ¿no? Tenemos ahí algunos compuestos que pudieran producir sustancias cancerígenas, ¿no? Sí, déjame también decirle pasa a la gente que nos está escuchando en México que aquí al café no es 100%, el torrefacto es como que un quemado ya del café. Cuéntale qué es el torrefacto para que la gente tenga una idea, porque sabe diferente completamente. Sí, es un café normalmente es de mala calidad que se mezcla con azúcar y se tuesta al mismo tiempo. También en México todavía de repente encontramos torrefacto, pero como está mezclado con azúcar, pues normalmente se le pone el café de la peor calidad, ¿no? Entonces por eso su sabor tan característico. Aquí. Claro. Es como muy español, ¿no? Aunque ya encontramos cafeterías que de repente pues te ofrecen diferentes marcas de café, pero en general el español le gusta ese sabor con el café, ¿no? Sí, está acostumbrado a él, también tiene que ver con razones históricas, ¿no? Del franquismo y la disponibilidad de café, etcétera. Ajá. Pero poco a poco están evolucionando. Lo cierto es que tienen un gusto peculiar por el espresso, igual que los italianos, los españoles, entonces esto los pone en una categoría distinta, no le gusta mucho al español el café filtrado, le parece muy aguado, muy sin chiste. Sí. Pero también poco a poco están empezando a probar cafés limpios, que tienen más dulzor, etcétera, y entonces incorporaron las bebidas de espresso, pues es muy interesante y muy bueno, ¿no? Yo me he vuelto un adicto al espresso desde que llegué aquí y me gusta mucho, ¿no? Claro, sobre todo por como dices, ¿no? Aquí hace una semana vinieron un par de amigos míos que viven en la frontera de México, en Coahuila, están muy acostumbrados al café filtrado y a donde quiera que íbamos a comer o a desayunar pedían café americano. Y a la hora que les servían el café, que decían, ¡a la madre, esto que es un shot de café! Porque como bien dices, están acostumbrados a rebajarlo, ¿no? Sí, están acostumbrados en América a rebajarlo y también a percibir más las notas florales y frutales. Ya se desarrolló un poco más el paladar. Yo creo que España va a seguir el mismo camino que el resto del mundo. Inclusive ya sucedió con el vino y pues es nada más cuestión de tiempo, ¿no? Yo veo las mismas características que México hace 30 años. Correcto. Una pregunta que también te tengo que hacer, si no reviento. ¿De dónde tienen cafetales los de, no sé, los de Lili, los de Segafredo, los de Lavazza? Que estos cafés es más la marca y el nombre, porque en Italia no se siembra café, ¿no? No, la cultura italiana del café pues viene de sus colonias en África, ¿no? De hecho, ninguna de estas empresas tiene cafetales como tal. Todo lo compran. Todo lo compran, pero bueno, son países al igual que Suiza y Alemania que ya tienen una fuerte cultura de consumo de café y bueno, han aprovechado sus ventajas regionales para crecer y para establecer un gusto, ¿no? Y yo creo que entre las grandes, pues la que va más avanzada en conocimiento quizás sea Nestlé, ¿no? Que esto no significa que en estos volúmenes pues se pueda manejar un café limpio o un café de muy buena calidad a nivel, pensando a nivel general, ¿no? Claro, pero otra cosa que te quiero comentar y a referencia de lo del café italiano es que pues marcas españolas pues pueden voltear perfectamente a México para hacer esas mezclas y poder venderlo desde su marca, ¿no? Así es, yo creo que más que un problema de las compañías españolas, el problema lo tenemos en México. Tenemos que aprender a trabajar los productores, volúmenes más grandes, tener lotes más homogéneos y mejor disponibilidad, ¿no? Ya lo teníamos eso, pero se perdió, te digo, se perdió con las grandes fincas. Y pues ahora, ¿qué es lo que pasa? Que está muy pulverizado, entonces hay que trabajar un poco la calidad para estandarizarla y poder ofertar pues lotes más competitivos para el mercado comercial, es decir, más grandes, más homogéneos y más limpios en sabor. Correcto.
de nuestro patrocinador que me puso en contacto contigo, y la verdad es que me alegro de poder charlar con un especialista de Café La Chiapaneca. ¿Qué nos puedes contar, Pablo? Que ayer tuvieron por ahí un evento donde dieron a conocer este producto en una cafetería, en un restaurante en Barcelona. Así es, bueno, son primero que nada grandes amigos míos también. Sí. Este café de La Chiapaneca es un modelo interesante. A mí me gusta mucho porque tiene un componente social, ¿no? Sí. Además del producto, que es de buena calidad, es muy limpio, muy dulce, tiene un componente social que quizás los europeos no vemos tan fácil. Sí que escuchamos, pero no es una realidad general. Y en cambio, en el caso de La Chiapaneca, pues uno lo puede ver en los premios, en las fotografías y en cómo se desarrolla esta zona. Sí. Este es el ejemplo de transferir parte de las ganancias del café, que con una mínima parte que se transfiera hacia allá, pues provoca desarrollo, ¿no? Sí. Ayer en la presentación, además de hablar del café, comparábamos cómo viven muchos productores de las zonas aledañas en Chiapas, a donde está la cooperativa de La Chiapaneca, Sí. y cómo viven las personas que pertenecen a la cooperativa. Y en las imágenes, a simple vista, uno puede darse cuenta que este tipo de asociaciones, cuando funcionan bien, cuando están bien organizados, trae un bienestar para las comunidades, ¿no? Claro. Que esas son las ideas que a nosotros nos gusta apoyar, ¿no? Aunque no somos parte de La Chiapaneca, y siempre se los he dicho a ellos, ¿no? Estaremos para apoyarlos en lo que necesitan, porque son el tipo de proyectos que se necesitan en México, ¿no? Y que se puedan replicar y que cada vez más gente pues pueda, como bien dices, integrarse, y que tengamos esa calidad y que el café que se llegue para acá pues venga con estas características que son necesarias para que se siga abriendo mercado y que podamos poner el nombre de nuestro café a nivel internacional, pues como lo que es, ¿no? Un cafetazo, un cafezazo. Fíjate, cuando estaba yo chavito, yo me crié en el barrio de La Merced, en México, y había cerca de la tienda de mis padres un sitio que se llamaba El Cafeto, que muy grande, porque era un molino muy grande de café donde todo el mundo iba a comprar, y el olor que había en la calle, que es muy característico, en las cantidades que lo hacían, y cada que huelo café a mí me lleva a ese momento de mi vida cuando era niño y vivía ahí con mis padres, que eso es lo que trae también el café, ¿no? Recuerdos, anécdotas, momentos, que no nada más es beberlo por beberlo, sino todo lo que conlleva el mundo del café. Sí, es un mundo muy amplio, como bien dices, Toño, que abarca desde sentimientos. Normalmente consumimos café cuando socializamos. Ajá. También es un estimulante para trabajar. En fin, es parte de nuestra vida y es algo que bebemos frecuentemente. Entonces, no sé por qué no poner atención en disfrutar una buena bebida, ¿no? Sí ponemos atención en el agua que bebemos o en otros alimentos que Claro. tomamos o comemos, y no le ponemos mucha atención al café. Es curioso, ¿no? No, que es como que de repente he conocido gente que sí, como que ya cada vez se va volviendo más sibarita, y en este caso ya busca ciertas marcas o va a distintas cafeterías, pero sí, la gran mayoría se sientan en alguna terraza y piden lo que les sirvan, ¿no? Que de repente no es de muy buena calidad o lo dejan como para un lado. Desde la página web de shbcafe.com usted puede contactar con nuestro invitado, con Pablo Contreras, y también pusimos por ahí en la invitación que le hicimos en nuestras redes sociales, el Facebook, el Instagram y el LinkedIn, para que no pierda la oportunidad de tener contacto. ¿Qué es el fuerte de HB Café ahora que es una realidad aquí en Europa, Pablo? Bueno, aquí estamos iniciando promoviendo sobre todo cursos de tostado, Okay. Y la venta de equipos para poder desarrollar cafeterías diferenciadas. Okay. En esa fase estamos. Después de eso, suponemos que viene una fase de empezar a proveer café verde, pues mexicano y de otras partes del mundo, Sí. una vez que haya microtostadores. Y vendrá todo el proceso de capacitación, enseñarlos a degustar el café, enseñarlos a describir el sabor del café, enseñarlos a preparar buen café, etcétera, a tostar buen café, y eso es lo que detona los mercados, ¿no? Desde luego, pues a ver si tenemos oportunidad de convencerte y a mis amigos de La Chiapaneca, y en una de esas nos vamos para allá, para Galicia, que hay muchas facilidades de parte de la Cámara de Comercio y del Ayuntamiento de ahí, y que tengamos la oportunidad de ir conociendo más de este fabuloso mundo del café.
que conozco mucha gente que en las mañanas dicen que si no se toman un café no son personas, pues ahora mismo, pues para que lo tengan en cuenta y pongan ahí entre sus cosas favoritas los contactos que le pusimos de shbcafé.com. Pablo, ¿algo más que quieras agregar? Yo me amanecería contigo aquí charlando, pero tenemos tiempo aquí en el programa. No, pues nada más agradecerte, Toño, agradecer a la Chapaneca también por el contacto, y pues estamos a sus órdenes, en la página web nos encuentran, sí. Y pues solo les recomiendo que analicen un poco la bebida que beben, porque aunque sea buena o sea mala, están pagando el mismo precio, entonces vale la pena demandar mejores productos por el mismo precio. Pablo, te quiero preguntar algo que también, si no te lo digo, reviento. Te digo que me puedo amanecer contigo. ¿Cómo ves este tipo de comercio que hacen empresas como Starbucks o nuestras marcas que ya son como muy trascendentales? Bueno, mira, yo creo que tuvieron un papel importante en la difusión de una nueva manera de beber café, pero se han ido perdiendo un poco en el camino, ¿no? Como te decía, el negocio del café especialidad pues se basa en la diferenciación. Cuando tienes 3,000 tiendas, pues ya no eres distinto, ¿no? Si bien siguen siendo sumamente exitosas, el café como tal pues ha ido perdiendo algo de estas características de ser único. Ajá. Yo por último, yo los veo más como un socio, ¿no? Muchas personas piensan que son el enemigo a vencer, y yo los veo como un socio, porque son los grandes promotores de beber café de manera diferenciada. Eso es algo que quería que coincidiéramos, porque si bien mucha gente que no bebía café, después con las modas y este tipo de estatus que le puede dar beber un café en Starbucks, pues llega un momento en que pues empiezan con estos sabores a degustar en diferentes lados, porque ya se vuelven... El café es adictivo, ¿no? Así es, totalmente. Ajá. Entonces, ahí van abriendo, como dices tú, ejercitando el paladar, pagando 10 veces lo que cuesta una taza de café en cualquier cafetería, y al final terminan yendo a cafeterías específicas porque ya se volvieron adictos a ese café. Así es. Por eso son yo creo que los grandes socios, ¿no? Son los promotores del café especialidad. Sí. Y las personas empiezan a gustar ahí, y después aumenta el interés por conocer otras marcas y otras maneras de beberlo, y se va aprendiendo con esto. Correcto. Entonces han creado una manera diferente de beberlo, pero también, y esto creo que hay que tomarlo en cuenta en España, han creado una manera diferente de comercializarlo. Como tú dices, pagan mucho más que lo que pagan en un bar. Sí. Eso quiere decir que las personas sí están dispuestas a pagar cuando reciben algo diferenciado. Yo no estoy dispuesto a pagar más si me vas a servir un mal café o de mala gana, pero sí, cuando me sirves una experiencia, sí estoy dispuesto a pagar más. Y creo que el español está preparado para eso, porque la cocina es muy variada, ¿no? Sí. Y reconocen el buen sabor de la cocina, y lo mismo pasa con los vinos. Entonces creo que es cuestión de tiempo. Correcto. Pues aquí tenemos a un experto, a Pablo Contreras Rodríguez, que nos acompaña en esta emisión 235, catador internacional de café grado Q con licencia Q Process 2 profesional, y estás entre las 100 personas a nivel mundial con el grado 3, que te felicito. Estoy por terminar el 3. Ah, sí, ya te falta. Sí. ¿Qué te falta? ¿Cuántas tazas de café te falta? No, solamente nos falta un ejercicio práctico que no se ha podido hacer por razones del COVID, pero ya toda la parte teórica y experimental teórica ya la entregamos, ¿no? Pues que espero que nos lo puedas compartir cuando lo consigas, y va a ser un orgullo. Otro mexicano que pone ahí en alto, y que estás ahí en un selecto grupo, y sobre todo que te tenemos aquí cerca, que te tenemos aquí en Barcelona, y que estás abierto a poder apoyar a toda la gente que necesite estos contactos y sobre todo estos conocimientos. Muchas gracias, Pablo. Pues muchas gracias, Toño, y gracias a tu auditorio por habernos escuchado. Al contrario, seguimos en contacto. Un abrazo, Pablo. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego. Pues ahí